una de sus virtudes en su época de compromiso, lo he dicho aquí, es que en su Consejo Nacional, formado por 300 personas, dirigentes de todo el país, cada 3 meses por lo menos nos reuníamos a discutir muchas cosas, dentro de ellos la situación política nacional, la situación del partido mismo, los balances electorales, el rumbo, las políticas de alianzas, la caracterización del gobierno en turno. Y había ahí un ejercicio crítico, que había algunos que no les gustaba, porque eran públicos. No tienen por qué ser públicos, por cierto, pero eran públicos. Había una parte que se hacía cerrada, pero siempre había alguno que salía de chismoso para quedar bien con la prensa. Entonces, ese espacio no existe. Hoy en el movimiento ese espacio no existe. Hasta donde mi experiencia da, que es limitada, también lo reconozco, Morena no discute su Consejo Nacional o su Congreso. Hasta donde mi experiencia da. Yo creo que se van fortaleciendo los mecanismos cupulares y autoritarios y que no hay un espacio para reflexionar, para discutir, para corregir. Y no puede ser, Joel Cruz y asociados, una voluntad de los dirigentes si se democratiza o no. Tiene que ser una dinámica de nuestro movimiento. Y pongo el ejemplo, porque es un ejemplo, lo de Mayer y sus distorsiones. Hay quien dice, es que quiten los pluris y se acabó la rabia. No, si ese no es el problema. Bueno, hay tanta ignorancia en el tema que hay quien dice que los plurinominales no los elige el pueblo. Pues se equivocan. A mí me eligió el pueblo, perdón. Me propuso Morena, eso es cierto. Pero en el momento que ustedes votaron por los senadores de Morena en todos los estados del país, estaban votando por la lista de Morena y por lo tanto por mí, que iba en el lugar 5º. Y estaba atrás de la lista de senadores. Ahí decía, estos son los candidatos de representación proporcional. En el caso de la Ciudad de México y los estados que forman su circunscripción, que si mal no recuerdo es la 4ª, creo que es Puebla, no sé qué estados forman la 4ª, ha cambiado, entonces no me lo sé. Ahí tú volteabas la boleta. Bueno, si tú votabas en la Ciudad de México, volteabas la boleta y ahí estaba el nombre de Mayer en la lista de Morena, de Sergio Mayer. Y al votar por Morena, votabas por sus diputados de representación proporcional. Y mientras más votaras, más diputados y diputadas de la lista entraban. Entonces, Greg PRZ, escuché que necesitaba ser más político para ser presidente y se me hizo un insulto, la verdad, pues sí. Si ser político es ser como esos dos tipos gandallas, sí, o hipócrita, o sí, son los que creen que la politiquería es lo que debe regir, ¿no? Y que sigan por ahí. Bueno, y además, pues si ser como soy me chupa la bruja, pues me chupa la bruja y punto. Pero yo no voy a renunciar a mi libertad y a mis posiciones, punto. Que además es lo que ha contribuido a fortalecer al movimiento. Porque alguien que me diga que las cosas que yo hago no han fortalecido al movimiento. Entonces, vuelvo al tema. Primero, para criticar algo hay que conocerlo. Y cuando se plantean estas, perdón que lo diga, a riesgo de que me quieran equiparar con las cosas que Rafael Barajas dijo, sí hay superficialidad, ligereza cuando se critica algo sin conocer cómo funciona, porque se plantean falsas soluciones. Tú quitas los pluris y ya se acabó el problema y los Sergio Mayers no volverán a ser diputados. No es así. Que queden las cosas, así como no queremos impunidad en el Poder Judicial. Pues no la debe haber en ningún lugar. Y eso no quiere decir que vas a sancionar, que vas a quemar en leña verde, pero un dirigente que comete algún error, pues debe hacerse cargo que haya una reflexión crítica de que ahí se equivocó una dirigente. Dirigenta, dirán, una dirigente. Y eso no hace ningún mal. Y si se quiere que eso no sea público, pues se tiene que hacer un espacio interno para que esas cosas se planteen.
yo creo. A mí me parece que estamos en un momento muy importante, muy delicado, que nos salió todo muy bien, muy bien. Pero también hay señales de cosas que tenemos que corregir. Y pareciera no existir voluntad. Inclusive pareciera que hay intención de fortalecer los acuerdos verticales. Y eso no fortalece a un movimiento. No debemos perder por ningún motivo la cercanía con la gente y su sentir, su visión. Y reitero, no, a ver, yo hay cosas que plantea el pueblo que yo no comparto. Yo no voy a ir en contra de decisiones del pueblo, pero no voy a dejar de sostener lo que no comparto, como esto que está diciendo, desaparezcan los pluris. Bueno, yo creo que es un retroceso de décadas esa decisión. Creo que es un error. Creo que se desconoce el funcionamiento del sistema político. Si quieren hacer eso, háganlo. Ya se arrepentirán de una decisión equivocada. Porque más no siempre vamos a ser mayoría. Yo creo que vamos a ser mayoría por décadas, pero es un error, porque las minorías deben tener representación y voz, tanto dentro del movimiento como fuera del movimiento. Pues lo otro sí es muy autoritario, muy antidemocrático. A mí me parece que es obvio, pero hay quien no.